Un saludo a todos. Por aquí estoy de nuevo y voy a impartir la clase sobre la fuente de alimentación, que es una fuente conmutada. Aquí la tenemos para un mejor estudio y diagnóstico, y también para la reparación. Yo he dividido esta parte, que es la fuente de alimentación, en 3 sectores. Entonces vamos a pasar a hacer unas mediciones, pero vamos a encender. Aquí ya está en stand-by. Entonces, en esta primera parte de la que hablé, desde donde llega el voltaje alterno aquí en la entrada hasta el filtro grande, tenemos primeramente el fusible de protección. Tenemos los 2 capacitores, la bobina y una resistencia, que forman el filtro EMI, que es para interferencias externas y también las interferencias que se forman internamente en la tarjeta. Por ahí pasan los 120 voltios. Tenemos aquí también un termistor coeficiente positivo, que tiene que ver con la desmagnetización de la pantalla. Aquí tenemos 4 diodos, que son los que rectifican esa corriente o el voltaje de alterno y lo pasan a directo. Y después, por medio de este termistor que está aquí, que es de coeficiente negativo, que está conectado en serie, pasa el voltaje rectificado y llega al filtro grande. Entonces, medir entonces aquí donde está el termistor. Ahí lo tengo, que ya sale el voltaje de los diodos, ya sale rectificado. El voltaje de los diodos sale rectificado, pasa por ese termistor que está conectado en serie y va al positivo del filtro grande. Entonces vamos a ver allá en el tester, y tenemos 157 voltios. 157 voltios tenemos en el tester. Entonces esos 157 voltios salen del termistor, de ahí es la salida, y pasan hasta el filtro grande. Esa es la medición que se hace en la primera parte. Ahora, ¿qué problemas pueden haber en esa primera parte? Tenemos el fusible. Si tenemos un fusible que se nos dispara o se quema, a veces algunos cambian ese fusible de un solo y lo ponen y se vuelve a quemar. Eso no, lo primero que hay que hacer es, antes de poner un fusible, si se está quemando, es revisar los diodos. ¿Quiénes pueden dar en esta primera parte de aquí un corto? Problemas para un corto. Los únicos que pueden provocar un corto en este primer sector, claro, es cualquiera de los diodos o el capacitor grande, pero principalmente los diodos. Entonces, eso es lo que hay un corto en este sector donde se quema el fusible. Hay que revisar primeramente los diodos, a ver qué pasa. También está el capacitor, pero lo primero es aquí en los diodos. Entonces vamos a pasar a ver ahora, midiendo ese voltaje. Ya sabemos de que este sector, midiendo el voltaje aquí en el filtro grande, que son casi 160 voltios, ya sabemos de que esta primera parte está bien, la rectificación hasta el filtro grande. Ahora habría que ver en la siguiente parte, que es donde está el regulador. Entonces ahora vamos a probar la segunda parte, que es aquí donde está el chopper, en la parte primaria. ¿Qué tenemos en ese sector? Tenemos unas cuantas resistencias, unos como 3 diodos, capacitores y principalmente el regulador, un STR W6553A de 6 patitas, aunque aparecen como que fueran números, como que fueran 7, pero la 2 prácticamente no está, son 6, pero bueno. Entonces, este regulador es lo primero que se tiene que buscar. Hay que buscar el datasheet, porque aquí es donde se tiene que medir la oscilación, porque él, entre la patita número 1 y 3, tiene un MOSFET, que es el que hace el switcheo o la conmutación. Los 150 y pico voltios que llegan del capacitor y pasan a uno de los pines del primario del chopper, llegan a la patita 1
del regulador del STR. Entonces el MOSFET que hay entre la patita 1 y 3 es el que crea con el transformador claro el switcheo, ¿verdad? Entonces eso es lo que esa medición es la que se va a hacer para determinar si está bueno el regulador o si está dañado. Si está dañado, entonces se cambia, claro, siempre hay que buscar si hay algún corto. Entonces eso es lo que se va a hacer, vamos a medir la oscilación del regulador. Para eso le voy a dar vuelta al otro lado a la tarjeta y hacer la medición en la patita número 1. Ahí ya no es con el tester, porque voy a medir oscilación, no voltaje. Hasta el filtro puedo medir ya el voltaje, pero después ya cuando pasa por la bobina del primario del chopper y llega al pin 1 del regulador, ahí ya tengo que medir con el aparatito que hago las mediciones de oscilación. Entonces voy a pasar a hacer esa medida para comprobar. Aquí tenemos la parte de la tarjeta. Este sector de aquí es la parte del primario, de donde está el transformador chopper. Esta es la parte primaria y esta es la parte secundaria. Aquí tenemos en este sector el regulador, pero lo primero voy a medir es el voltaje de alimentación que le llega al pin 4 o patita 4. Aquí lo tengo en standby. En standby le llegan. Ahora, ¿por dónde le llegan ese voltaje de alimentación al regulador? A la patita 4 le llegan, vamos a ver, aquí tenemos el filtro grande. Aquí tenemos el filtro grande en este sector, y en el tester ya tenemos 167 voltios en el tester. Ahora, de aquí, de esta parte del positivo del filtro grande, salen dos resistencias de 120K cada una, que están conectadas en serie. Aquí está la segunda, están conectadas en serie esas dos resistencias. Ese voltaje, ahora aquí en la salida de las dos resistencias, miramos en el tester y tenemos 14 voltios, pero ahorita están en standby. Ahora le voy a dar power, o encendido. Ahí le di power, y de 14 voltios pasa a 23 voltios, 23.6 voltios. Entonces ese es el voltaje, 23.6 voltios o 23.8 voltios, es el voltaje de alimentación que le llega. Pasa por aquí del filtro grande, el positivo, que son los 158, casi 160 voltios. Pasan por dos resistores de 120K que están conectados en serie. De la salida de los dos resistores, ahí tenemos 23 voltios, 23.8 voltios, que es el voltaje que llega a la patita número 4, que es la que tengo aquí. La patita número 4 del regulador. Ahí están, la patita número 4. Si vemos allá, tenemos 23.8 voltios. Entonces eso es lo primero que se tiene, la primera medición en el regulador, ver si le está llegando el voltaje de alimentación, porque si ese voltaje no está llegando, no va a funcionar el regulador. Por lo tanto, no va a haber oscilación, no va a haber salida de voltaje en la parte secundaria. Entonces hay que revisar si no está llegando voltaje al pin 4. En este caso, si es un MOSFET, sería buscar el datasheet, para igual tiene que haber un voltaje de alimentación. Pero en este caso, pues, si no le está llegando ese voltaje, hay que revisar las dos resistencias, esas de 120K que están conectadas en serie, y esa parte que hasta donde llega al pin número 4. Entonces si tiene ese voltaje, ya sabemos que no hay corto en ese sector. Ahora que ya se midió el voltaje que vimos que tiene, son 23 voltios, digamos casi 24, ya cuando está encendido, ahora sí voy a medir
en el pin número 1, que es este de aquí. A este pin número 1 llega el voltaje del filtro, 200 y pico de voltios, llegan por aquí, pasan, vienen aquí, está el filtro, pasa por aquí un puente, un jumper, viene aquí, esta es la entrada, ¿verdad? Aquí es la entrada, ahí vamos a medir, todavía estamos en tierra caliente, medimos y tiene que dar, ahí está 157 voltios, 157 voltios, 158 casi, en la entrada del pin del transformador chopper, el primario. ¿Ves? Aquí ya en la otra parte, que es la salida, que va a la patita número 1 del regulador, ya es donde voy a medir la oscilación, pero para eso voy a sacar el probador para medir la oscilación. Okay, entonces aquí tengo el probador que ya lo mostré en un video. Ya está conectado el alambrito negro por medio de un caimancito a la parte de tierra caliente del chasis. Con la punta voy a probar en el pin número 1, pero primero voy a demostrar aquí que ya hay voltaje en el filtro grande, voltaje de corriente directa. Lo pongo ahí en el positivo y no enciende el LED porque es corriente directa, y aquí el probador no deja pasar, bloquea la corriente directa. Ahora pasa por medio de ahí un puente hasta llegar aquí a este pin en la entrada del transformador chopper, en la entrada, y tampoco ahí enciende. Pero ahora lo paso directamente a la patita número 1 y ahí sí, ahí se enciende, ahí está encendido. Eso significa de que en esa patita, vamos a apagar esta luz de aquí, ahí está, ahí se mira, se ve la iluminación que está encendido, el LED rojo. Eso nos indica que en la patita número 1 el MOSFET que ahí es el drenaje, está oscilando, está switchando, o sea, está funcionando la parte primaria del chopper. Entonces, y claro, también esta es la parte de aquí de la bobina, por donde primero entra la bobina, y en la salida ya se ve el switcheo que es ahí. Es igual que lo ponga aquí en la patita número 1. Eso demuestra de que hay switcheo, que hay oscilación, y la parte primaria está bien, ahí está bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que probar? Ya sabiendo que hay oscilación, nos indica que todo está bien en esta parte, y vamos a pasar a medir los voltajes de salida de la parte del transformador chopper, que esa es la idea o la función de él, de la fuente conmutada, sacar en este caso varios voltajes. Entonces voy a medir esos voltajes. Ahora, después de haber probado ya la parte de la entrada de alimentación, ¿verdad?, y la parte del primario donde se da la oscilación o switcheo del chopper, ahora vamos a probar la salida, que son los voltajes. Vamos a ver en la salida, el voltaje se mide después de cada diodo. Entonces, aquí hay dos diodos que sacan el voltaje para el integrado vertical, un voltaje positivo y uno negativo. Primero vamos a medir, aquí está la salida del primero, dice 13 voltios, pero aquí lo tenemos allá menos 14.5 voltios, es un voltaje negativo. Ahora sigue el otro, y aquí es un voltaje, es la parte negativa. Ya puse el tester, está en 200 voltios, y el alambre negro del tester está conectado al chasis, pero en tierra fría. Ya lo cambia de tierra caliente a tierra fría. Ahora el que sigue, que es este de aquí, de la salida del chopper, ahí dice 110 voltios, que es el que va al B más del flyback. Vamos a medir en la salida del diodo, que está aquí, y nos da 113.6 voltios, 113 voltios. Ahí está en el tester, 113 voltios. Ahora el que sigue es
el de 13 voltios positivo. Aquí está la salida del diodo y mido aquí. Voy a poner bien esto y allá me aparece 14.4 voltios en el tester, 14, que es el voltaje positivo también que va al integrado vertical. Ahora sigue otro voltaje de 26 voltios, pasa por el diodo, aquí sale la salida y ahí tenemos 26.6 voltios. Ahora vamos al siguiente, que es un voltaje de 14 voltios. Aquí lo tenemos, aquí está el diodo, se mide siempre en la salida del diodo y también cada diodo lleva su filtro, pero vamos a medir aquí que ya es voltaje rectificado y ahí tenemos 14.3 voltios, 14.3 voltios. Y el otro, el último, que dice 12 voltios, que va para la parte de audio, aquí está la salida, su diodo, y aunque dice 12 voltios, pero en realidad no llega ni a los 10, pero así trabaja la parte de audio. Entonces eso nos prueba aquí de que tenemos todas las salidas de voltaje está bien del chopper, ya rectificada, voltaje directo. Nos indica que la fuente de alimentación está sacando todo su voltaje y de que todo está bien. Entonces esa es una manera práctica, sin mucho rodeo, andar ni hacer mucha teoría. Correcto. Entonces ahora, ¿qué podemos decir en conclusión? Bueno, podemos decir, de aquí tenemos la fuente conmutada, fuente de alimentación. Aquí tenemos el cable de entrada de corriente alterna, la parte de rectificación donde están los 4 diodos, el filtro grande donde llegan los 150 y pico voltios. Aquí tenemos la parte que es el chopper. Aquí tenemos la parte primaria donde está el regulador, que es donde medí la oscilación, está oscilando bien. Aquí tenemos la salida donde están los diodos que sacan los diferentes voltajes. Entonces, cuando decimos que hay un problema en la fuente de alimentación y vamos a hacer la revisión, y se tiene que hacer una revisión primero cuando estamos midiendo en la parte, digamos, de tierra fría y no tenemos voltaje del todo. Hacemos medición aquí donde están los diodos de salida del chopper, y si no tenemos voltaje del todo en la salida, entonces ahí es cuando tenemos que hacer la revisión en la parte, ¿verdad?, de la fuente de alimentación. ¿Cómo? Vamos a comenzar desde aquí, desde el principio. Podemos comenzar directo aquí en el filtro, medir voltaje. Si medimos voltaje y tenemos voltaje aquí, ya sabemos de que todo aquí está bien. Si no hay voltaje aquí, pues vamos a revisar estos componentes, los diodos, el fusible y esto. Pues si tenemos voltaje aquí, entonces vamos a revisar a la parte primaria, ¿verdad?, donde está el regulador. Medimos, vamos directo al regulador. Si es un MOSFET, pues a medir el MOSFET, a ver si hay corto, si no hay corto, a medir componentes y buscar el datasheet del regulador o MOSFET y hacer la medición de oscilación. Y aquí tenemos que encontrar las fallas, pero eso es cuando no hay voltaje en la salida. Si aquí en la salida tenemos voltaje, aunque sea alto o bajo, pero hay voltaje, la falla no tiene nada que ver en esta parte de la fuente de alimentación. Ya la falla sería en esta parte de la parte fría, digamos, podría ser en el circuito de control, ¿verdad?, que está fallando, o algún corto o problema en la parte de salida. Solamente que no haya voltaje del todo aquí en la salida del chopper es que tenemos que ir a buscar la falla en la fuente y siguiendo esos pasos. Así que eso sería esta primera clase. Cualquier pregunta pueden hacerla en los comentarios y yo les voy a responder. Esperen el siguiente video o la siguiente clase.